Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo. Y ahí está la verdad que muchos se niegan a mirar de frente. El respeto, la lealtad, la obediencia, no se sostienen en palabras suaves ni en la ilusión de la bondad. Se sostienen en la fuerza invisible de lo que haces sentir. La historia no recuerda al complaciente. Recuerda al que supo imponer. Un hombre puede llorar en silencio sus heridas, puede suplicar amor, puede pedir compasión, pero mientras lo haga, será visto como un cuerpo débil esperando ser devorado. El mundo, frío y brutal, se arrodilla ante la certeza, ante el dominio, ante la convicción de hierro que no necesita pedir, porque ya se sabe dueño. Aquí no se habla de ser cruel por capricho, sino de entender que la compasión jamás ha construido imperios, que la sumisión nunca ha generado respeto, que quien espera permiso nunca será más que sombra. 1. El lenguaje del amo. El hombre que pide es un hombre derrotado antes de abrir la boca, porque en el acto de pedir ya se reconoce inferior, ya se confiesa dependiente, ya se arrodilla aunque sus rodillas no toquen el suelo. El lenguaje del amo comienza con un principio brutal. Nunca te muestres como el necesitado, porque la necesidad es el olor que delata a la presa y atrae a los depredadores. El hombre que pide se desnuda frente al mundo mostrando su hambre, y el mundo no tiene piedad con los hambrientos. Los usa, los explota, los exprime hasta dejarlos secos. El hombre que ordena, en cambio, habla como si ya poseyera lo que busca, y por eso lo recibe. Su voz no se arrastra, corta. Su mirada no suplica, penetra. Su presencia no implora, se impone. Ese es el lenguaje del amo, el código invisible que separa a quienes deciden de quienes obedecen. Desde pequeños nos enseñan a pedir permiso, a levantar la mano, a esperar el turno, a ceder el paso, a dar gracias hasta por migajas. Creces programado para sentirte culpable si exiges, para sentir vergüenza si tomas lo que deseas. Y lo que no ves es que esa educación no busca tu virtud, busca tu docilidad. Te quieren dócil porque un hombre dócil no es amenaza para nadie, porque un hombre dócil sirve, trabaja, obedece, se ajusta al molde y agradece cadenas pintadas de cortesía. Maquiavelo lo advirtió. Quien depende de la voluntad ajena para moverse, está muerto antes de luchar. Porque el que espera autorización siempre estará bajo el pulgar de otro. El lenguaje del amo no nace en un manual ni en un libro. Nace en la carne, en la mirada, en la certeza. No es gritar ni golpear la mesa, eso es teatro barato. Eso es lo que hace el débil para tapar su miedo. El amo no necesita volumen, porque lo que ordena no suena como opción, suena como destino. Cuando un hombre con certeza habla, los demás escuchan no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Esa es la diferencia entre pedir y ordenar. Pedir deja espacio al rechazo. Ordenar borra el no de la ecuación. Mírate al espejo y pregúntate con crudeza, ¿hablas como esclavo o como amo? El esclavo pide tiempo, pide amor, pide respeto, pide validación, pide comprensión. El amo habla como si esas cosas ya fueran parte de su naturaleza, y quien está enfrente solo tiene dos opciones: alinearse o perderlo. El esclavo dice, por favor, el amo dice, hazlo. El esclavo busca aprobación, el amo proyecta inevitabilidad. Por eso los hombres que nunca supieron hablar como amos se hunden en relaciones que los consumen, en trabajos que los humillan, en amistades que los manipulan. Son los que siempre dan más de lo que reciben, siempre justifican, siempre explican, siempre se doblan para encajar. Y lo peor, creen que esa es la manera de ser buenos. Pero la bondad del débil no inspira respeto, solo lástima o desprecio.
y un hombre despreciado es un hombre vulnerable. Robert Greene lo mostró con claridad. La compasión puede servir como disfraz, pero jamás como estrategia de vida. Quien se aferra a ser visto como bueno, paga el precio de ser irrelevante, y la irrelevancia es la peor de las muertes, porque te vuelves invisible incluso para los que dices amar. El lenguaje del amo, en cambio, se aprende cuando entiendes que tu voz es tu frontera y tu espada, que tus palabras crean tu marco crea tu posición, y tu posición define si dominas o eres dominado. Un hombre roto que decide reconstruirse tiene que arrancar primero de su garganta todo rastro de súplica. No importa si fue educado para ser complaciente, si su madre le enseñó a pedir perdón por existir, si sus parejas lo moldearon a base de reproches para que se convirtiera en un animal doméstico. Si quiere transformarse, debe matar esa voz de esclavo. Debe escuchar cómo suena cuando habla y sentir si vibra con firmeza o si tiembla como hoja en el viento. Debe mirar a los ojos y reconocer si sostiene o evita la mirada. Porque el lenguaje del amo no es solo hablar, es cómo te paras, cómo respiras, cómo ocupas el espacio. Los depredadores sociales reconocen a los inseguros en segundos. Robert Hare lo explicó. El psicópata olfatea debilidad en el temblor de un gesto, en la inseguridad de una palabra, en el exceso de justificación. Y una vez que la huelen, nunca sueltan a la presa. El mundo es un campo de prueba. Cada interacción, desde el cajero hasta la mujer que deseas, mide tu tono, tu presencia, tu convicción. Los hombres que se arrastran con voces temblorosas son reducidos a sombras. Los que hablan con certeza abren puertas. Neil Strauss lo mostró en sus narraciones íntimas. El lenguaje es la herramienta de la seducción, porque nadie sigue a un hombre inseguro. Un hombre que pide atención no la consigue. Un hombre que la da por hecha la atrae. La paradoja es brutal. Cuanto más ruegas, más alejas. Cuanto más ordenas, más acercas. El lenguaje del amo es magnético porque transmite rareza. Pocos hombres tienen el valor de hablar como si no necesitaran nada. Y ese desapego es irresistible. Una mujer puede enamorarse del bueno, pero su cuerpo se rinde al que no pide, al que dicta, al que no explica ni se justifica. Los hombres pueden respetar al amable, pero siguen al que habla con autoridad. El lenguaje del amo es la diferencia entre ser escuchado por cortesía o ser escuchado porque no hay escapatoria. Mark Manson lo diría con brutal honestidad. Si no hablas con certeza, nadie te va a salvar. La vida no te debe nada, y cada vez que pides sin fuerza, le recuerdas al mundo que no mereces nada. La autoestima no se construye en pensamientos positivos, sino en la forma en que tu voz se clava en los demás. Tu historia personal, tus heridas, tus fracasos, todo puede seguir siendo parte de ti, pero no pueden gobernar tu tono. El amo habla incluso con cicatrices, y es esa crudeza la que lo vuelve más sólido. El esclavo pide comprensión, el amo convierte su dolor en autoridad. Piensa en la guerra. Ningún general pide permiso para atacar, porque en la espera se pierde la victoria. El campo de batalla no tolera dudas, porque la duda mata más soldados que las balas. Así es la vida cotidiana. Una negociación constante en la que cada palabra es un movimiento estratégico. Robert Greene lo dijo: todo es juego de poder. Incluso el silencio es un movimiento. Y quien no entiende esto, vive creyendo que la vida es justa, mientras es devorado por quienes sí comprenden que la justicia es un teatro y que solo cuenta el poder de imponer tu voluntad. Un hombre que habla como amo no significa un tirano irracional. Significa un estratega de su propia vida. El amo sabe cuándo callar para aumentar tensión, cuándo sonreír para desarmar, cuándo decir una sola frase que corta el aire como una cuchilla.
Sus palabras son economizadas, porque no necesita convencer, solo declarar. El esclavo se ahoga en explicaciones, el amo declara y avanza. Esa es la brutal diferencia. La transformación comienza cuando un hombre roto decide nunca más usar la voz de la súplica. Esa decisión cambia su postura, su mirada, su vida. El lenguaje del amo no es solo hablar fuerte, es hablar con raíz. Es reconocer que cada palabra es un acto de dominio, y que si no dominas tu lenguaje, serás dominado por los lenguajes de otros. Es así de simple, así de cruel, así de inevitable. El mundo no respeta al que pide, respeta al que ordena, respeta al que dice, esto es lo que va a pasar, y lo cumple. Respeta al que no suplica amor, sino que lo inspira. Respeta al que no pide respeto, sino que lo impone con su sola forma de estar. Respeta al que nunca se arrodilla, incluso cuando lo derrotan, porque el lenguaje del amo no garantiza victorias inmediatas, garantiza dignidad perpetua. No hay transformación más radical que esta: dejar de pedir. Y en ese instante, cuando tu voz cambie, cuando tu mirada deje de temblar, cuando tu certeza atraviese a quien te escucha, descubrirás que el mundo siempre estuvo esperando tu orden. El veneno de la sumisión. La sumisión no empieza cuando alguien te ordena, empieza mucho antes, en el instante en que aceptas vivir para no incomodar, en el momento en que cambias tu tono, tu gesto o tu deseo para encajar en un molde ajeno. Ese veneno no mata de golpe, te corroe lentamente, como una droga que calma al principio y te esclaviza después. Un hombre que se acostumbra a decir que sí a todo, deja de existir. Se convierte en una sombra que otros manipulan a su antojo. Se engaña creyendo que ser complaciente lo hace noble, pero en realidad lo convierte en invisible. La sumisión es el disfraz del miedo, la máscara del débil que se convence de que callar lo salvará. Pero callar no salva a nadie, solo garantiza que los demás te pasen por encima. El veneno de la sumisión se filtra en la familia. Cuando de niño aprendiste que levantar la voz traía castigo y que obedecer sin cuestionar era más seguro. Se filtra en la escuela. Cuando entendiste que el que retaba era señalado y que lo más fácil era ser del montón. Se filtra en tus relaciones, cuando cedes en todo para no perder a quien en realidad ya te desprecia. Y lo peor, se filtra en tu propia cabeza, cuando justificas tu mediocridad diciendo que no quieres problemas, cuando en realidad no soportas enfrentarte a ti mismo. La sumisión no es paz, es autoaniquilación. El que se doblega por miedo a la soledad termina viviendo rodeado de gente que no lo respeta. El que baja la cabeza para no ser rechazado termina siendo rechazado por ser débil. El que renuncia a su deseo para complacer termina vacío, cargado de resentimiento, ahogado en silencios que lo consumen. El veneno es dulce al principio, porque parece que evita el conflicto, pero su efecto final es amargo. Pierdes tu voz, tu dignidad y tu fuerza. Robert Greene lo mostró con frialdad. La debilidad despierta depredadores. El que se somete atrae a los manipuladores como la sangre atrae a los tiburones. No importa si es en los negocios, en el amor o en la amistad. El hombre sumiso siempre termina usado, traicionado y olvidado. Robert Hare lo explicó con claridad quirúrgica. Los depredadores sociales detectan la sumisión como un radar detecta calor. Tu gesto complaciente, tu sonrisa nerviosa, tu incapacidad de decir no, son señales para que entren y te devoren. Un hombre que vive sometido se convierte en cómplice de su propia destrucción, porque nadie lo rescatará. Nadie tiene interés en salvar al que no se salva a sí mismo. Nadie respeta al que se deja gobernar por miedo.
Maquiavelo escribió que el príncipe debe elegir entre ser amado o ser temido, pero nunca debe ser despreciado. El sumiso es siempre despreciado, porque ni impone miedo ni genera admiración, solo lástima. Y la lástima es el estado más bajo en el que un hombre puede caer. Neil Strauss narraba en sus historias íntimas cómo los hombres que cedían todo a las mujeres que deseaban terminaban convertidos en payasos emocionales, usados como entretenimiento, hasta que ella encontraba a alguien con más fuerza, más certeza y menos miedo. Mark Manson lo diría con brutal honestidad. La sumisión es la peor mentira que un hombre puede decirse a sí mismo, porque en el fondo sabe que está traicionando sus propios límites. El veneno se transmite de generación en generación. Hombres que crecieron viendo a sus padres callar frente a la humillación, repiten el patrón. Hombres que escucharon a su madre decirles que fueran buenos chicos, se convirtieron en adultos que nadie respeta. Pero ese ciclo se rompe cuando entiendes que someterte nunca trajo paz, solo prolongó tu dolor. El hombre que decide transformarse reconoce que cada acto de sumisión fue un ladrillo en la cárcel que él mismo construyó. Y la única salida es destruir esos muros con el martillo del rechazo, de la confrontación, de la certeza. Porque el veneno no se cura con más sumisión, se cura con la brutal medicina de la autonomía. La sumisión se viste de amor cuando en realidad es miedo a perderlo. Se viste de bondad cuando en realidad es incapacidad de imponer límites. Se viste de humildad cuando en realidad es falta de valor. Es un teatro psicológico en el que el sumiso intenta convencerse de que su esclavitud es virtud. Pero la verdad es brutal. La gente no ama al que se somete, lo usa. No sigue al que obedece, lo ignora. No respeta al que siempre cede, lo manipula. El sumiso puede creer que está evitando la guerra, pero lo que hace es rendirse antes de que empiece la batalla. El veneno de la sumisión se manifiesta en lo cotidiano, en el hombre que soporta insultos en silencio, en el que acepta condiciones injustas en el trabajo por miedo a perder su puesto, en el que aguanta desprecios de su pareja porque teme quedarse solo, en el que finge estar de acuerdo para no parecer problemático. Todos ellos creen que están sobreviviendo, pero lo que hacen es morir lentamente. Y en su interior lo saben, sienten la rabia contenida, la frustración acumulada, el deseo reprimido. Esa rabia se convierte en resentimiento, y el resentimiento en enfermedad. El cuerpo del sumiso grita lo que su boca calla. Romper con la sumisión es una guerra interna. Es enfrentarte al miedo a ser odiado, al miedo a ser rechazado, al miedo a estar solo. Es soportar que te miren distinto cuando ya no sonríes para todo. Es aguantar el vacío cuando dejas de ser útil como objeto de otros. Es ver cómo muchos se alejan cuando descubren que ya no eres moldeable. Pero ese precio es el único camino hacia la libertad. Porque un hombre que se libera del veneno de la sumisión recupera su mirada, su voz y su poder. Aprende a decir no como quien levanta una espada. Aprende a pedir nada y exigir todo desde su presencia. Aprende que la soledad con dignidad es preferible a la compañía con humillación. El veneno de la sumisión no desaparece del todo. Siempre habrá una parte de ti que recuerde lo fácil que era callar. Siempre habrá un susurro que te invite a volver a ceder para no sufrir. Pero si decides transformarte, cada vez que resistas ese impulso, estarás fortaleciendo tu espíritu. El verdadero hombre no es el que nunca se sometió, es el que tuvo el veneno en la sangre y lo expulsó. Ese es el lenguaje del poder. Esa es la cura de la debilidad. El esclavo interior muere el día que eliges tu voz por encima del miedo. Y desde ese instante, nada vuelve a ser igual.
la palabra como espada. La palabra es el arma más antigua del hombre y al mismo tiempo la más subestimada. Con ella se ha derribado a imperios, se han encendido guerras, se han seducido multitudes y se han destruido almas. Un filo invisible que corta sin dejar sangre, pero deja cicatrices más profundas que cualquier herida física. El que no sabe usar su palabra, camina desarmado en un mundo de depredadores. El que la domina convierte cada sílaba en un golpe de poder. No importa cuán fuerte seas, si tus palabras son débiles, eres débil. No importa cuánto dinero tengas, si tu voz tiembla, eres invisible. La palabra es espada porque divide, porque hiere, porque conquista. Un hombre que vive roto suele hablar con frases temblorosas, con explicaciones largas, con disculpas innecesarias. Cada palabra que pronuncia lo hunde más en el pantano de su inseguridad. Su lenguaje es un espejo de su esclavitud emocional. Y el mundo lo escucha con desdén, porque el mundo sabe leer la voz. La voz revela todo: miedo, deseo, debilidad, fuerza, rabia. Un hombre puede fingir con gestos, pero no con palabras. La palabra siempre traiciona al esclavo. Robert Hare lo describió en su análisis de los psicópatas. Los depredadores escuchan lo que otros callan. Detectan la sumisión en el tono, en las pausas, en las justificaciones. El que habla como víctima se convierte en presa. El poder de la palabra no es gritar, no es adornar, no es acumular frases bonitas. El poder está en la claridad. El amo habla como quien golpea con filo afilado. Una frase, un impacto, un cambio. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe ser capaz de usar la palabra como arma política. Prometer lo que no cumplirá. Inspirar cuando quiere manipular. Callar cuando necesita matar. El hombre que quiere dejar de ser esclavo debe aprender lo mismo. Hablar no para agradar, sino para dominar. Cada palabra debe ser medida como un general mide la distancia antes de disparar cañones. El error no es hablar poco, el error es hablar demasiado. El que se justifica pierde, el que explica de más se entrega, el que decora su discurso se desnuda. Las relaciones son campo de batalla donde la palabra define jerarquías. El hombre que suplica amor con frases dulces es reducido a juguete. El hombre que dicta límites con firmeza es respetado aunque incomode. Ella no se enamora del que recita poemas sin convicción. Se somete al que habla con certeza y mirada fija. La seducción no es prometer el cielo. Es usar la palabra como veneno dulce que entra en la mente y no sale. Neil Strauss lo mostró en sus relatos. La diferencia entre el rechazado y el deseado no está en el físico, sino en cómo habla. El rechazado pide permiso, el deseado declara. El rechazado busca aprobación. El deseado crea tensión con cada frase. La palabra como espada no es solo seducción, es supervivencia. En una sala de reuniones, el hombre que calla por miedo pierde influencia. El que habla de más se vuelve bufón. El que clava una frase certera mueve la dirección del poder. Robert Greene lo señaló con precisión. El silencio puede ser un arma, pero la palabra correcta en el momento exacto es la bala que derriba al rival. Un hombre que sabe hablar menos pero mejor es temido, porque no necesita llenar el aire. Solo necesita perforarlo. El hombre roto debe reconocer que su voz ha sido usada en su contra. Desde niño aprendió a hablar para complacer, para calmar, para pedir perdón. Por eso, cada vez que abre la boca, suena como súplica. Su voz no hiere, acaricia. Y esa voz acariciadora lo condena a ser ignorado. El veneno de la complacencia se cuela en el tono. Y aunque intente sonar firme, su cuerpo lo traiciona. La palabra del esclavo nunca corta porque nunca aprendió a afilarla. El camino de la transformación empieza aquí.
dejar de hablar como víctima. La palabra del amo es directa, cruda, inevitable. No busca convencer, impone. No busca ser justa, busca ser efectiva. No se dispersa, se concentra y, sobre todo, no se retracta. Un hombre que se corrige todo el tiempo destruye su autoridad. Un hombre que afirma con seguridad, aunque se equivoque, genera respeto. Porque el poder no está en la exactitud, está en la certeza. Un amo no pregunta si tiene razón, la crea. Esa es la brutalidad del lenguaje como espada. No se trata de verdad objetiva, se trata de percepción. Un ejemplo lo muestra mejor. Piensa en un jefe que duda frente a sus empleados. Sus palabras son tibias, su liderazgo se derrumba. Piensa en otro que dicta decisiones con seguridad, incluso en la tormenta. Sus empleados pueden odiarlo, pero lo siguen. Lo mismo ocurre en tu vida. Nadie sigue al hombre que habla como niño confundido. Todos siguen al que habla como general. Y ese general no necesita levantar la voz, porque su convicción pesa más que cualquier grito. El hombre roto teme usar la palabra como arma porque confunde fuerza con violencia. Pero la fuerza no es gritar ni humillar, es impactar con precisión. Una palabra usada en el momento correcto puede seducir, puede salvar, puede destruir. Todo depende de tu intención. Robert Greene lo explicó. La manipulación es la esencia del poder, y la palabra es su instrumento principal. No se trata de ser justo, se trata de ser estratégico. Si tu silencio no sirve, usa la palabra. Si tu palabra no hiere, no sirve. Mark Manson lo pondría simple. O hablas como dueño de tu vida, o te callas como esclavo. No hay término medio. Si cada frase que pronuncias busca evitar conflicto, entonces ya estás muerto en vida. El hombre que quiere ser libre debe aprender a incomodar. Debe aceptar que sus palabras levantarán resistencia, que no todos las aplaudirán, que muchos se alejarán. Pero en esa incomodidad está el respeto. Nadie respeta al que siempre dice lo que otros quieren escuchar. Todos respetan al que dice lo que otros no se atreven. La palabra como espada exige disciplina. No es impulsividad, no es rabia, no es hablar por hablar. Es usar cada frase como golpe calculado. Es medir el silencio, es elegir el momento, es apuntar al corazón de la mente ajena. Es hablar menos, pero más pesado. Es convertir tu voz en algo que no puede ser ignorado. Porque en un mundo saturado de ruido, la voz firme es un arma de destrucción masiva. El hombre roto que aprende a hablar como amo, descubre un poder nuevo. Su entorno cambia. Las personas empiezan a escucharlo con otra atención. Las mujeres lo miran distinto, no porque sea más guapo, sino porque su voz transmite inevitabilidad. Los hombres lo respetan, no porque sea más fuerte, sino porque su palabra pesa. Él mismo se siente diferente, porque su garganta ya no tiembla. Y ahí entiende que nunca estuvo desarmado, solo usaba su arma como juguete. No negocies con el mundo. El hombre que negocia con el mundo ya perdió. Negociar es aceptar que lo que tienes no basta, que lo que deseas debe ser aprobado por otros, que tu destino depende de la misericordia de quienes jamás tendrán piedad contigo. El que negocia entrega su poder, firma un contrato invisible en el que dice: estoy dispuesto a ceder, a reducirme, a conformarme, con tal de recibir migajas. Esa mentalidad es la raíz de la debilidad, la base de la mediocridad y el alimento de los depredadores. El mundo no se mueve por equidad ni justicia, se mueve por imposición, por certeza y por dominio. Los que negocian son usados, los que dictan términos gobiernan. Maquiavelo lo entendió en su crudeza. Los hombres actúan movidos por el miedo o por el interés.
Si tu voz suena a negociación, despiertas el interés de quienes quieren desangrarte lentamente, porque saben que tu debilidad es un terreno fértil para su poder. El hombre roto siempre negocia. Negocia con su pareja cuando acepta humillaciones a cambio de migajas de afecto. Negocia en su trabajo cuando soporta abusos por miedo a perder un salario. Negocia con sus amigos cuando calla lo que siente para no ser excluido. Negocia con la vida cuando se convence de que debe esperar, de que debe conformarse, de que debe agradecer incluso lo que lo destruye. Cada una de esas negociaciones no lo acerca a la paz. Lo entierra más en la esclavitud. Porque todo lo que se negocia desde la debilidad se paga con la propia dignidad. El que vive negociando nunca obtiene respeto, obtiene lástima, y la lástima es veneno. El amo no negocia, impone. No porque grite ni porque use la violencia, sino porque no acepta condiciones que lo reduzcan. Su palabra es marco, su postura es frontera. Cuando alguien intenta modificar sus límites, su respuesta no es concesión, es retirada o enfrentamiento. Y por eso se le respeta. Robert Greene lo explicó. El que negocia desde la necesidad revela su flanco vulnerable y atrae al depredador. El que no negocia genera temor, porque muestra que es capaz de perder antes que ceder. Esa disposición a perder es el verdadero poder, porque desconcierta, porque rompe la lógica del dependiente, porque coloca al otro en la posición de necesitado. Robert Hare, en su estudio de los depredadores sociales, describió cómo los psicópatas siempre buscan la grieta. La persona que duda, que se justifica, que busca acuerdos blandos. El manipulador no respeta al que negocia, lo desprecia. Cada vez que un hombre intenta razonar con alguien que ya decidió aprovecharse de él, solo profundiza su derrota. El psicópata no negocia, toma. Y al hombre que cede le arranca hasta el alma. Por eso la única defensa es endurecerte hasta el punto de que no haya espacio para el trueque. No negocies con quien ya decidió verte débil. La seducción misma se derrumba cuando negocias. El hombre que le ruega a una mujer que lo elija, que acepta cualquier condición con tal de tenerla cerca, está perdido. Ella puede sonreír, puede usarlo, puede jugar con él, pero jamás lo respetará. El deseo femenino no responde a la súplica ni a la negociación. Responde a la certeza y al dominio. Neil Strauss lo mostró en sus historias. El hombre que se convierte en payaso emocional, dispuesto a cambiar su esencia para agradar, se transforma en objeto descartable. El hombre que se planta con su verdad, sin negociar su deseo ni su valor, es el que atrae. El primero es entretenimiento, el segundo es imán. Mark Manson lo dijo de manera brutal. En la vida no recibes lo que mereces, recibes lo que toleras. Y negociar es tolerar. Cada vez que bajas tus estándares para ser aceptado, cada vez que justificas a quien te falta al respeto, cada vez que tragas tu rabia para no perder algo, estás vendiendo tu alma a precio de saldo. Y no habrá redención para quien se vende barato. La transformación solo ocurre cuando entiendes que tu vida no es un mercado y que tu dignidad no tiene etiqueta de descuento. No negocies con el mundo porque el mundo siempre querrá más de lo que das. Si cedes una parte, vendrán por el resto. Si bajas la cabeza una vez, pasarán sobre ti siempre. Si aceptas menos de lo que vales, te recordarán cada día que eres menos. El respeto no se discute, se impone. La dignidad no se pide, se defiende. Y el poder no se negocia, se ejerce. El hombre que asume esto deja de ser esclavo en el instante en que corta con su propia lengua el pacto que lo mantenía atado. El respeto nace del miedo, no de la compasión. El respeto nunca ha nacido de la compasión, ni del amor desinteresado, ni de la bondad desnuda.
El respeto nace del miedo, de la sensación visceral de que desafiarte tiene un costo, de que ignorarte trae consecuencias, de que traicionarte puede significar la ruina. El hombre que cree que será respetado por su dulzura vive en un engaño cruel. La compasión puede generar ternura, puede inspirar lástima, puede provocar un afecto pasajero, pero jamás levanta respeto. Quien es visto como frágil y siempre disponible, se convierte en recurso, no en figura de poder. Un hombre puede ser amado y usado a la vez, pero nunca será respetado si su presencia no despierta una chispa de temor. Maquiavelo lo dejó escrito con precisión. Es más seguro ser temido que amado, porque el amor es voluble y cambia con el viento. Pero el miedo mantiene su fuerza mientras exista la amenaza. El hombre roto que busca compasión se engaña creyendo que así ganará seguridad. Se arrastra mostrando sus heridas, esperando que alguien lo cuide, lo valore, lo ponga en el lugar que él mismo no se atreve a ocupar. Pero en el fondo, todos los que lo rodean perciben su debilidad como una grieta que puede aprovecharse. Su pareja lo manipula porque sabe que no se irá. Sus amigos lo usan porque saben que no se quejará. Su jefe lo explota porque sabe que callará. Y cuando se atreve a pedir respeto, lo hacen callar con la misma compasión que usa un adulto para calmar a un niño. Condescendencia, no reconocimiento. Robert Hare lo describió sin piedad. Los depredadores sociales no sienten compasión, solo ven oportunidades en los blandos. El respeto se construye con la capacidad de incomodar, con la habilidad de poner límites y con el poder de hacer sentir que tu presencia pesa más que tu ausencia. Nadie respeta al hombre que siempre cede. Nadie respeta al que da explicaciones interminables. Nadie respeta al que busca aprobación con cada gesto. Todos respetan al que impone condiciones, al que dice no con certeza, al que no teme retirarse aunque eso signifique quedarse solo. La soledad con dignidad inspira más respeto que la compañía con sumisión. Un hombre que no teme perder lo que tiene es un hombre al que se teme perder. Neil Strauss mostró en sus relatos íntimos que la seducción muere cuando un hombre busca compasión. El que se muestra necesitado despierta atracción momentánea, como un juguete roto que provoca curiosidad, pero tarde o temprano se vuelve carga. La mujer puede acariciarlo, puede consolarlo, puede prometerle apoyo, pero en su interior sabe que no es digno de respeto. El que despierta deseo verdadero es el que tiene filo, el que puede cortar, el que en cualquier momento puede alejarse sin mirar atrás. Porque en ese filo hay tensión, y la tensión genera magnetismo. Sin ese filo, lo que queda es dependencia, y la dependencia huele a debilidad. El respeto no requiere violencia, pero sí requiere amenaza implícita. La amenaza no es gritar, no es golpear, no es abusar. La amenaza es la claridad de que no vas a ceder, de que tu marco es inquebrantable, de que tu valor no está en negociación. Robert Greene lo explicó en su disección del poder. Lo que genera respeto es la percepción de que eres un hombre que se impone aunque nadie lo aplauda. Un hombre que no necesita la aprobación de nadie para mantenerse erguido. Esa percepción, esa energía, es la que se traduce en miedo. No miedo a tu violencia, miedo a tu independencia. El miedo a no poder manipularte. El miedo a no poder controlarte. El hombre que quiere transformarse debe tragarse esta verdad amarga. Nadie te va a respetar por ser bueno. El mundo no premia la bondad, la explota. La bondad sin fuerza es solo carne para los lobos. Lo que despierta respeto es la mezcla de bondad con amenaza, de generosidad con límites, de dulzura con filo. Si solo muestras compasión, serás visto como débil. Si solo muestras miedo,
serás odiado. Pero si tu bondad está sostenida por un marco férreo y una disposición a destruir relaciones que no te respetan, entonces tu compasión tendrá peso. Porque detrás de tu mano abierta estará la sombra de un puño cerrado. Un hombre roto que se atreve a reconstruirse debe entrenar su palabra, su mirada, su presencia, para que no suenen a súplica. Debe abandonar el papel de víctima y convertirse en juez de su propia vida. Debe asumir que su voz no está para mendigar, está para dictar. Y en ese proceso entenderá que el respeto no es una emoción que los demás te regalan. Es un estado que tú impones con tu manera de existir. El respeto se cultiva en cada no que sostienes, en cada límite que defiendes, en cada ocasión en que eliges tu dignidad por encima de tu miedo. La compasión te da compañía barata. El miedo te da respeto duradero. Nadie quiere perder lo que teme. Nadie juega con lo que sabe que puede cortar. Nadie se atreve a subestimar a quien muestra que su valor no depende de la mirada ajena. Esa es la brutalidad de la vida. Los débiles son usados, los fuertes son respetados. Y el respeto no nace de ser comprendido, nace de ser temido. El hombre que entienda esta ley deja de buscar ternura como moneda de cambio. Deja de arrastrarse esperando aprobación. Deja de negociar su dignidad por compasión. Y comienza a caminar como figura que no se puede ignorar. Su voz pesa, su silencio inquieta, su mirada incómoda. Los demás pueden amarlo o pueden odiarlo, pero jamás podrán tratarlo como si no existiera. Porque el respeto no se pide, se arranca. Y solo se arranca cuando tu presencia despierta algo más fuerte que simpatía. El miedo a perderte, el miedo a enfrentarte, el miedo a no poder doblegarte. Esa es la raíz del respeto verdadero. Esa es la diferencia entre ser hombre y ser sombra, la máscara del dominio. Todo hombre lleva una máscara, aunque no quiera aceptarlo. La diferencia entre el esclavo y el amo es qué máscara decide ponerse. El esclavo se pone la máscara de la complacencia. Sonríe aunque lo desprecien, calla aunque lo pisoteen, finge calma aunque esté lleno de rabia. Esa máscara lo ahoga porque no la eligió. Se la impusieron desde niño para que no incomodara. El amo, en cambio, se pone la máscara del dominio. Proyecta seguridad incluso cuando duda. Muestra control, aunque el caos lo muerda por dentro. Se mueve como si el mundo ya le perteneciera aunque no tenga nada en los bolsillos. La máscara no es hipocresía, es estrategia. Es el escudo que impide que los depredadores huelan tu miedo. Es el traje invisible que anuncia que no estás disponible para ser usado. El hombre roto suele creer que mostrar su fragilidad lo hará más auténtico, más amado, más comprendido. Cree que abrir el corazón a todos lo hará más humano. Pero lo que encuentra es lo contrario. Al mostrar sin filtro sus heridas, da a los demás un mapa exacto de sus puntos débiles. Robert Hare lo explicó al hablar de los psicópatas. Ellos no sienten compasión, sienten hambre. Y cuando un hombre enseña dónde duele, se convierte en presa. La máscara del dominio no se trata de negar el dolor, sino de no exponerlo frente a quienes podrían usarlo contra ti. La vulnerabilidad sin selección es un suicidio emocional. La vulnerabilidad controlada, dirigida, es un arma de seducción. Neil Strauss lo mostró. Abrirte en el momento preciso puede crear conexión, pero abrirte con todos te convierte en entretenimiento barato. La máscara del dominio es fría, calculada, estratégica. Robert Greene lo diría claro. En el teatro del poder no gana el que muestra todo. Gana el que controla la percepción. El dominio no siempre es real, pero debe parecerlo. La gente respeta lo que ve más que lo que es. Si tu máscara proyecta seguridad, serás tratado como hombre de valor.
Si tu máscara proyecta sumisión, serás tratado como juguete. No se trata de engañar al mundo. Se trata de presentarte de la forma en que quieres ser tratado hasta que tu interior alcance a tu exterior. El hombre roto debe aprender que nadie lo va a leer en clave justa. Nadie verá sus intenciones puras y lo recompensará. Nadie interpretará su silencio como nobleza. El mundo es brutal en su percepción. Te ven débil y te usan, te ven firme y te respetan. Por eso la máscara del dominio es obligatoria. Es el precio para sobrevivir en un mundo de tiburones. No significa que vivas mintiendo. Significa que eliges qué mostrar y qué ocultar. La seducción funciona igual. Ella no se entrega al hombre que se arrastra contando su soledad y su vacío. Se entrega al que sabe ocultar su hambre y mostrar abundancia. Ella intuye la herida, pero lo que la atrae es el filo con que la controlas. La máscara del dominio no necesita adornos. No es ropa cara ni frases ensayadas. Es presencia, es tono, es mirada. Es caminar como quien no pide permiso, es hablar como quien dicta, es callar como quien no necesita justificarse. El hombre que se entrena en esta máscara aprende a sostenerla incluso en momentos de tormenta. Y cuando los demás lo ven, sienten esa tensión silenciosa que despierta respeto. Esa tensión es poder. Mark Manson lo plantearía con crudeza. La vida es un escenario y todos actuamos. La diferencia está en si actúas desde tu miedo o desde tu fuerza. El hombre que se refugia en la autenticidad débil cree que ganará por mostrarse tal cual es, pero lo único que gana es ser invisible. La autenticidad sin dominio es solo fragilidad expuesta. La autenticidad con máscara es poder disfrazado de naturalidad. Porque al final, lo que cuentas no es lo que eres en tu intimidad, sino lo que proyectas en el campo social. El dominio es percepción antes que realidad. Incluso cuando no lo sientes, debes proyectarlo. Eso no es falsedad, es supervivencia. El general en la guerra que muestra duda condena a sus soldados. El hombre en la vida que muestra necesidad condena sus relaciones. El líder que muestra temblor condena su autoridad. Nadie quiere seguir a quien se quiebra en público. Por eso la máscara es necesaria. Es el silencio del gladiador que sangra pero no gime. Es la mirada del hombre que cae pero se levanta como si nunca hubiera estado en el suelo. La máscara del dominio es la diferencia entre ser percibido como recurso o como amenaza. La transformación de un hombre roto empieza en su rostro, en su voz, en su postura. Cuando deja de mostrar la desesperación en cada gesto y empieza a construir una máscara de acero, su entorno cambia. Los mismos que lo ignoraban ahora lo escuchan. Los mismos que lo usaban ahora lo respetan. No porque haya cambiado mágicamente su esencia, sino porque aprendió a controlar lo que muestra. El mundo nunca se enamora de lo que eres, se rinde a lo que proyectas. El hombre que domina la máscara no necesita ser perfecto, solo necesita ser impenetrable en lo esencial. Puede equivocarse, puede fallar, puede perder, pero nunca se le ve rogar, nunca se le ve humillarse, nunca se le ve suplicar compasión. Esa es la línea que separa al esclavo del amo. Uno exhibe sus cadenas esperando ayuda. El otro lleva su máscara de hierro hasta que nadie se atreve a ponerle cadenas encima. El dominio no es ausencia de miedo, es presencia de control. El miedo siempre estará, pero el hombre que aprende a poner la máscara lo convierte en energía interna que nadie más ve. Esa es la esencia de la masculinidad que transforma. No negar la herida, sino no exponerla a cualquiera. El que quiera verla, debe ganárselo. El resto solo verá la máscara. Y esa máscara, con el tiempo, se fundirá con tu piel. Hasta que ya no sea máscara, sino rostro verdadero.
El hombre que acepta este principio deja de ser esclavo de su necesidad de aprobación. Deja de vivir mostrando sus fracturas al primero que lo mira. Deja de vender su fragilidad como si fuera virtud. Y comienza a caminar como figura de dominio. Los demás lo miran distinto, lo tratan distinto, lo desean distinto. Porque en un mundo de hombres complacientes, el que lleva la máscara del dominio se convierte en rareza, y toda rareza es valiosa. Ese es el precio y la recompensa de vestirse con acero en un mundo de papel. El mundo obedece a la certeza. El mundo no sigue al más fuerte, ni al más justo, ni al más noble. El mundo obedece a la certeza. La certeza es ese filo que corta la duda, esa energía que hace que incluso el más escéptico se incline. La certeza no necesita explicaciones, no busca aprobación, no se arrastra. La certeza se impone porque no deja espacio a alternativas. Un hombre puede tener talento, puede tener belleza, puede tener recursos, pero si su voz tiembla y su mirada duda, nadie lo seguirá. El hombre que camina con certeza arrastra multitudes incluso cuando no tiene nada, porque su convicción es más convincente que cualquier evidencia. El hombre roto vive rodeado de dudas. Duda de lo que quiere, duda de lo que merece, duda de lo que siente. Habla como quien pide permiso, se mueve como quien teme ser descubierto, actúa como quien espera que alguien lo valide. Esa duda se percibe en cada gesto, y el mundo lo lee con brutal rapidez. La mujer que escucha a un hombre inseguro no se excita, se compadece. El jefe que percibe a un empleado tembloroso no lo asciende, lo usa. Los amigos que huelen su indecisión no lo siguen, lo manipulan. Porque la duda es el olor de la presa. Robert Hare lo dejó claro. Los depredadores sociales identifican la inseguridad como sangre en el agua. El que no proyecta certeza está condenado a ser devorado. La certeza es hipnótica. Robert Greene lo explicó en sus análisis del poder. La gente no busca la verdad, busca dirección. Prefieren seguir a un hombre que habla con convicción aunque esté equivocado, antes que a un hombre que titubea aunque tenga razón. El que duda transmite peligro, porque la duda genera caos, y el caos asusta. El que proyecta certeza transmite calma, porque incluso en el error parece dueño de la situación. La certeza es una máscara que se convierte en realidad con el uso. El hombre que decide hablar y actuar con firmeza empieza fingiendo, pero pronto descubre que su propio cuerpo se adapta, que su mente empieza a creer lo que su voz dicta. Neil Strauss lo mostró en La seducción. El hombre que se acerca a una mujer con inseguridad es rechazado aunque tenga belleza, porque su duda mata el deseo. El hombre que se acerca con convicción, incluso sin atributos externos, atrae porque transmite inevitabilidad. Ella no responde a las palabras exactas, responde a la energía con que son dichas. Y esa energía se llama certeza. Lo mismo ocurre en cualquier interacción humana. La certeza es más valiosa que el argumento, más poderosa que la lógica, más irresistible que la apariencia. Mark Manson lo pondría simple. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y la duda es falta de respeto hacia uno mismo. Cuando hablas sin convicción, cuando actúas sin decisión, cuando dudas de tus propios pasos, estás mostrando al mundo que no te valoras. Y el mundo nunca te dará lo que tú mismo no te das. La certeza no se pide, se crea. Se forja en el acto de sostener tu palabra, en el acto de no retroceder aunque tiemble el suelo, en el acto de decidir que lo que dices es suficiente porque lo dices tú. El hombre roto que quiere transformarse debe entender que la certeza no es un sentimiento, es una práctica. No esperes sentirte seguro para actuar. Actúa hasta que la seguridad se construya. No esperes que el mundo te dé señales.
Sé tú la señal. No esperes que los demás te validen. Sé tú la validación. La certeza es una disciplina. Entrenar tu voz para no temblar. Entrenar tu postura para no encogerte. Entrenar tu mirada para no bajar los ojos. Es un ejercicio constante de declarar con tu cuerpo que lo que haces y dices es ley. Y el mundo responde a esa ley porque los seres humanos están programados para seguir a quien proyecta dirección. El respeto, la atracción, la influencia, todo se dobla ante la certeza. El hombre que duda pierde hasta lo que tiene. El hombre que actúa con certeza obtiene incluso lo que no debería tener. Por eso la certeza es peligrosa. Puede ser usada por líderes oscuros, por manipuladores, por depredadores, pero también es la única salida para el hombre roto que quiere dejar de ser invisible. No se trata de ser perfecto, se trata de ser indiscutible. El mundo no necesita que tengas todas las respuestas. Necesita que digas una con tal convicción que nadie se atreva a cuestionarla. Un hombre que proyecta certeza no pide amor, lo inspira. No pide respeto, lo impone. No pide oportunidad, la crea. Su voz corta, su mirada pesa, su presencia ordena. Y aunque el caos lo devore por dentro, afuera proyecta dominio. Esa es la paradoja brutal. La certeza se forja primero como máscara, pero con el tiempo se vuelve piel. Y cuando se vuelve piel, el mundo ya no puede ignorarte. Porque el mundo no obedece a la justicia ni al talento, obedece a la certeza. El hombre que deja de pedir se convierte en rey. Un hombre que pide se declara súbdito antes de abrir la boca. Cada vez que extiende la mano esperando aprobación, atención, amor o permiso, se arranca la corona y la coloca en la cabeza de otro. La costumbre de pedir nace de la infancia, cuando aprendiste que todo debía ser autorizado. Pedir permiso para hablar, para salir, para moverte, para existir. Esa educación forja esclavos emocionales que de adultos siguen negociando cada paso como si el mundo les tuviera que dar una bendición para respirar. El hombre que pide valida a los demás como jueces de su destino. El que deja de pedir se convierte en rey porque entiende que no hay juez más alto que él mismo. El rey no suplica, dicta, no negocia, ordena, no pide amor, lo inspira, no pide respeto, lo impone. Su autoridad no se basa en volumen ni en violencia, se basa en certeza. Su mirada es mandato, su palabra es decreto, su presencia es frontera. El hombre roto, en cambio, ha pasado su vida arrodillado. Pide comprensión a una mujer que lo desprecia. Pide ascensos a un jefe que nunca lo valorará. Pide amistad a quienes solo lo usan. Pide perdón hasta por cosas que no son culpa suya. Y en esa cadena de súplicas se vuelve cada vez más pequeño. Su voz pierde filo, su espalda se encorva, su dignidad se diluye. Se convierte en objeto manipulable porque los demás aprenden que su necesidad es eterna y que siempre puede ser controlado a través de ella. Robert Hare describió cómo los depredadores sociales reconocen al hombre que pide como carne blanda. El que necesita aprobación es el más fácil de manipular. El que ruega por amor es el más fácil de traicionar. El que pide respeto es el que nunca lo tendrá, porque ya en su petición está implícita la confesión de que no lo posee. Robert Greene lo mostró con crudeza. La fuerza no está en demandar, está en declarar. La autoridad no se mendiga, se proyecta. Un rey jamás pide lealtad, la encarna, y por eso la recibe. Neil Strauss lo plasmó en La seducción. El hombre que pide atención femenina es desechable. Ella puede darle un rato de lástima, pero nunca deseo real. El deseo nace del misterio, de la tensión, de la inevitable atracción hacia alguien que no está rogando. El hombre que deja de pedir
Se vuelve magnético porque transmite rareza. En un mundo saturado de hombres que suplican, el que camina sin esperar nada se convierte en figura irresistible. Ella no lo elige por compasión, lo persigue por magnetismo. El mismo principio se aplica en todo. El mercado sigue al que se muestra indispensable, no al que implora ser considerado. Mark Manson lo pondría simple. Tu vida es el reflejo de lo que toleras. Si toleras vivir pidiendo, vivirás como esclavo. Si te niegas a pedir, aunque pierdas cosas en el camino, vivirás como rey. Porque el poder de un hombre no se mide por lo que obtiene, sino por lo que no está dispuesto a rogar. La transformación es brutal porque exige cortar de raíz un hábito inculcado desde la niñez, dejar de suplicar validación. Y ese corte es doloroso. Al principio te sentirás solo. Sentirás que pierdes todo lo que antes conseguías mendigando. Pero lo que pierdes eran cadenas disfrazadas de regalos. Lo que ganas es autoridad, dignidad y presencia. El rey no es perfecto, pero es intocable. Puede equivocarse, puede caer, puede perder, pero jamás se arrastra. Y esa es la diferencia que el mundo reconoce. El que no pide no puede ser manipulado. Los demás saben que si se va, no vuelve, que si dice no, no se retracta, que si habla, no se disculpa por incomodar. Esa certeza es lo que genera respeto. El hombre que deja de pedir transmite un mensaje silencioso. No estoy aquí para que me elijas, estoy aquí porque me pertenezco. Y el mundo, consciente o inconscientemente, se inclina ante ese mensaje. Dejar de pedir no significa cerrar el corazón, significa blindar la dignidad. No significa no desear, significa no suplicar. No significa no necesitar, significa no mostrar necesidad. Porque el deseo expresado con súplica mata la atracción, pero el deseo expresado con certeza la multiplica. En la guerra de la vida, el que pide es carne de cañón, el que ordena es general. En la seducción, el que pide es entretenimiento, el que no pide es obsesión. En el poder, el que pide es súbdito, el que no pide es rey. El hombre que deja de pedir se convierte en rey porque ya no juega en el terreno de la necesidad, juega en el terreno de la decisión. Sus pasos son firmes, su palabra corta, su mirada pesa. Los demás pueden amarlo o odiarlo, pero no pueden ignorarlo. Y esa es la esencia del dominio. Existir con tanta certeza que el mundo se doblega no por compasión, sino por respeto. Porque la compasión se evapora, el respeto permanece. Y el respeto solo nace cuando dejas de pedir. Ese día, sin ceremonias ni coronas visibles, un hombre común se levanta de sus rodillas y se convierte en rey. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.